Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 20 de enero, pues vamos a meditar la palabra del Señor y a llevarla así a nuestro corazón. El día de hoy tenemos la lectura de la carta de los Hebreos y dice lo siguiente. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 109 respondemos, tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, tenemos estas lecturas del día de hoy que a mí me parecen maravillosas, o sea, están muy padres, ¿verdad? El día de hoy pues ya hemos venido comentando que ha salido, si se fijan, esta figura de Melquisedec, porque toda esta semana hemos ido hablando del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que es único, que es el único que debe de rendírsele gloria y honor, que está sobre todo nombre, etcétera. Pero está esta figura de este personaje misterioso, Melquisedec, que se da en tiempos de Abraham, cuando Abraham regresa de una lucha. Aparece este personaje que no se conoce ni quién es su mamá ni quién es su papá, no se sabe cuándo nació, no se sabe qué pasa con él después, cuándo murió, y solamente aparece en ese episodio. Y es un hombre que hace un sacrificio, ¿sí? Ofrece un sacrificio al Dios de Abraham. Entonces, no era ni siquiera un rey, eh, no era ni siquiera un rey o un personaje judío, sino que venía de otro lugar, que era el rey de Salem, que varios autores hacen como esta definición de que, o de explicación que el rey de Salem es un rey de justicia y de paz, ¿verdad? Y atribuyen esta figura de la cual no se sabe su origen de Jesucristo. O sea, lo ponen como una prefigura de Jesucristo, porque Jesucristo eh, pues es el sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Que no tuvo ni principio ni fin, que ha presentado un sacrificio agradable a Dios por toda la humanidad y para siempre, y que de alguna manera pues es figura, ¿verdad? Entonces Melquisedec de Cristo. Entonces es muy interesante el texto que escuchamos y que nos hace ver pues cómo Jesús se manifiesta, ¿verdad? Cada día como el sumo y eterno intercesor, como el que ofrece el sacrificio, que es el que ofrece y el que es ofrecido en el sacrificio de la Eucaristía, ¿verdad? Acuérdense que Él es el sacerdote que ofrece y es la ofrenda que se hace. Entonces Él también se ofrece a sí mismo en el altar de la Eucaristía
para el perdón de nuestros pecados. Entonces, muy interesante esa situación. Y de nueva cuenta aparece un episodio en la vida de Jesús donde él le trata de enseñar a los judíos que si bien es importante el sábado, que está contenido en la Sagrada Escritura, que forma parte de la ley de Dios, no hay que olvidar que ese sábado no nos puede impedir, o sea, ese precepto del sábado no nos puede impedir ser misericordiosos con los demás. Entonces, básicamente ese es el mensaje. Pero hay varias cosas interesantes aquí en el texto. Por ejemplo, fíjense cómo lo más triste que Jesús ve es que en las personas no haya caridad. Entonces, me viene a la mente de situaciones o de personas que nosotros a veces vemos en nuestra iglesia y que, vamos a decir un ejemplo, los divorciados y vueltos a casar. Yo entiendo que hay una norma que nos pide la iglesia de que los divorciados y vueltos a casar no reciben la comunión, no pueden confesarse por la situación en la que están, que no es una situación de pecado, sino es una situación irregular, que eso ya está contenido en la enseñanza de la iglesia. Sin embargo, a muchas personas se les olvida, o sea, sí entendemos esa parte que por respeto pues a la situación que están viviendo, etcétera, y hasta que no cambie su situación, podrían acercarse a comulgar. Yo he conocido muchos divorciados y vueltos a casar que tienen un respeto y una admiración por la Eucaristía que precisamente por eso no se acercan a comulgar. Pero hay otras personas que me llaman mucho la atención porque de alguna manera no se dan cuenta, pero nos convertimos en fariseos, ¿verdad? O nos convertimos en gente que nomás está criticando. Y entonces vemos a alguien que está dentro de los grupos que va a leer una lectura en misa y sabemos que es divorciado y vuelto a casar y empieza. Pero ¿cómo es posible que él, que etcétera? Cuando vino el Papa Francisco a México, que pasaron este grupo, estos matrimonios a dar testimonio de su fe como matrimonios divorciados y vueltos a pasar. Bueno, hubo un escándalo de gente que, o sea, pero ¿cómo es posible que se están relajando las normas de la iglesia, que etcétera? Oigan, a ver, ubíquense, o sea, una cosa es que nosotros por cuestión de normativa les digamos a ellos que se abstengan de comulgar y otra cosa es la caridad y la misericordia para recibirlos como lo que son, como hijos de Dios. Dentro de nuestra iglesia, ellos, homosexuales, lesbianas o así, están bautizados, son parte de nuestra iglesia. No podemos estar rechazando a la gente nada más porque sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de vivir la caridad. Y lo más triste que nos pudiera pasar es lo que Jesús ve en estas personas. Dice textualmente Jesús que dice, ellos se quedaron callados y entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender. Hay otro texto que dice que porque les faltaba, no vio Jesús amor en su mirada, por eso Jesús les enseña que, bueno, a pesar de lo que ustedes piensen, yo voy a sanar a esta persona. Entonces, que no nos pase eso, ¿verdad? Que tengamos claro que una cosa son las normas que pide la iglesia, pero esas son cosas que cada persona debe asumir. O sea, si tú no tienes esa limitante que te ha puesto la ley de la iglesia y tú puedes acercarte a comulgar, etcétera, pues acércate a comulgar, participa de los sacramentos. Y no estés juzgando a los demás. Entonces, eso por ahí se me hace una línea interesante. Y reconocer que Jesús es el que nos va guiando, por eso es el sacerdote eterno y misericordioso. Es el único que nos puede guiar hacia Dios. Entonces, si Él lo que nos pide es que vivamos la caridad y el amor con los demás, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces, ahí les dejo entonces esa reflexión y deseo que tengan un excelente día. Cuídense mucho y les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.